Ya, muy bien, ahora sí. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir resolviendo las preguntas de esta semana. Si tuvieras alguna duda, alguna inquietud puntual, eh, sí, me avisas, abres el micrófono o escribes en el chat, ¿no? Y vamos absolviendo ahí las inquietudes. ¿Sí? Ujú. Bien, este es el cuadernillo de la semana 10, ¿sí? En el que se trabajan dos novelas, básicamente. El reino de este mundo y Cien años de soledad, ¿no? Ahora, vamos a los ejercicios, ¿ya? Una manera de ir revisando y repasando los temas es resolviendo los ejercicios. Y aquí lo más importante, digamos, no es tanto saber la clave y marcarla y ya está, sino sobre todo explicar, absolver las dudas, ¿no? Sobre alguna de las preguntas, ¿no? que tenemos. ¿Sí? Así que si surge por ahí alguna duda, inmediatamente me escribes o abres el micrófono, ¿no? Entonces, esta es la primera pregunta, ¿no? Que nos pide, ¿no? identificar una característica de la obra de Alejo Carpenter. Recordemos que en esta semana se trabajan a estos dos autores, Alejo Carpenter y Gabriel García Márquez. Ambos, ¿no? Ambos representantes de lo que se denomina el realismo mágico y lo real maravilloso, que son dos conceptos muy afines y que distinguen a la nueva narrativa hispanoamericana. Eso fue lo que se trabajó la semana pasada, ¿no? La nueva narrativa hispanoamericana, que, tan solo para recordar, consistía en la modernización de la novela hispanoamericana, ¿no? Una modernización a partir de asimilar las técnicas y los modelos europeos de vanguardia, ¿no? Eso es lo que distinguía. Entonces, dentro de esos aportes, también se va a distinguir esta nueva narrativa por la propuesta de lo real maravilloso y el realismo mágico, ¿no? Ahora, esos dos conceptos se identifican con los dos autores que nosotros estamos trabajando acá. Es decir, lo real maravilloso es un concepto que Carpentier formula en realidad y el realismo mágico es un concepto que asimila García Márquez, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a ir analizando las preguntas. Entonces, en esta primera pregunta se nos pide identificar la característica del Alejo Carpentier a partir del siguiente enunciado. Dice, ¿no? La narrativa del escritor cubano desarrolla el concepto de lo real maravilloso, el cual hace referencia, es decir, nos está pidiendo que definamos lo real maravilloso, ¿no? ¿Qué es? Aquí la clave es la B, dice, sucesos considerados como extraordinarios, míticos o mágicos. Claro, es decir, ¿en qué consiste la idea de lo real maravilloso? ¿Ah? Vamos a resaltarlo ahí, ya. Entonces, claro, lo real maravilloso involucra elementos míticos, mágicos, creencias, ¿no? Como también hechos de la realidad, ¿ya? Hechos que acontecieron, ¿ya? Sin embargo, la perspectiva de Carpentier a la hora de definir lo real maravilloso claro, lo real maravilloso es la de centrarse en identificar un hecho extraordinario. O sea, más allá de que sea un hecho real, histórico, o que sea una creencia, que sea un hecho mágico, mítico, más allá que podamos, digamos, identificarlo de esa manera, el hecho al cual presta atención lo real maravilloso es aquello que sale de lo cotidiano, es aquello que se muestra como excepcional, único, sorprendente, ¿sí? Eso es lo real maravilloso, ¿no?
repito, más allá de lo mágico, más allá de la creencia, más allá de lo mítico y de lo histórico. Entonces, por ejemplo, en el reino de este mundo, Carpentier nos plantea, ¿no? Por ejemplo, eventos mágicos, ¿no? Por ejemplo, como la transformación del esclavo Macandal, ¿no? Macandal tenía esta virtud, digamos, de la metamorfosis, ¿no? De poder transformarse en animales, ¿no? Y es así, por ejemplo, como, ¿no? Desde la perspectiva de los esclavos, Macandal logra escapar de sus captores justo cuando lo iban a matar, ¿no? O como Tinoel también, ¿no? Al final de la novela termina, ¿no? Convirtiéndose en un insecto. Ese es un evento extraordinario, por ejemplo. Claro, y uno lo entiende porque tiene referencias mágicas, ¿no? Pero también hay hechos extraordinarios que son parte de la historia, es decir, de lo real, de la realidad, ¿no? Por ejemplo, la construcción del castillo de Chris Christopher o el evento de la muerte de los colonos. Son hechos históricos, pero que escapan a la línea de lo cotidiano, de lo común, y se muestran como excepcionales, ¿no? Como extraordinarios. Entonces, eso es lo que nos plantea Alejo Carpentier en este concepto, ¿no? Carpentier parte de la premisa de que la realidad hispanoamericana, ¿ya? Está constituida precisamente por esa excepcionalidad, es decir, por esos elementos extraordinarios, ¿no? Maravilloso, que no solamente tiene que ver con lo mágico, lo mítico, sino también con lo histórico, ¿no? Por eso es que cuando Carpenter decía, al hablar del reino de este mundo, ¿no? Carpenter decía que todo lo que él relató en esa novela es cierto, todo es cierto, o sea, sucedió, ¿no? Y sucedió en el sentido no solamente histórico, sino en el sentido de la creencia. O sea, lo que Carpenter está diciendo no es que él no está confirmando que Macandal realmente se transformó en un insecto, sino que esa creencia es real, que esa creencia es cierta, y es más, esa creencia es la que inspira, por ejemplo, los posteriores movimientos, inspira las revoluciones que más adelante se van a dar en Haití. Entonces, es un hecho real, ¿no? Y como real es extraordinario, ¿no? Eso es lo que trata de enfocarse Carpentier a través de ese concepto, ¿no? De lo real maravilloso, ¿no? Muy bien. ¿Por qué las demás alternativas no son clave? La A dice que lo real maravilloso hace referencia a acontecimientos históricos ambientados básicamente en el Caribe. Bueno, acá hay un elemento que hace falta, que es acontecimientos extraordinarios, tendría que ser, ¿no? Para empezar. Y luego el hecho de que sean esos eventos extraordinarios no necesariamente se restringen al Caribe, ¿no? Entonces, pero acá el elemento principal que digamos, anula la alternativa A es que no está marcando el rasgo principal de esos sucesos, que tienen que ser extraordinarios, ¿no? La C no es clave, ¿por qué? Dice, hechos que tratan el problema de la identidad de los colonizadores. Ya. Lo real maravilloso, ¿sí? Podríamos decir que sí es un elemento que se acerca al concepto de identidad, porque cuando Carpenter lo plantea, lo hace como una forma de reconocimiento de lo propio americano, ¿no? Es decir, de lo que es, ¿no? América es un mundo de lo real maravilloso, ¿no? Esa es más o menos la propuesta, ¿no? Entonces, tiene que ver con la cuestión de la identidad, sí, pero lo que invalida esta alternativa es que aquí se está diciendo que la identidad con la que se vincula o con la que actúa lo real maravilloso es la de los colonizadores, ¿no? Y eso no es así. Es, por el contrario, contra los esclavos, contra los colonizados, digamos, ¿no? Lo real maravilloso es este instrumento que identifica a los colonizados, ¿no? No al colonizador, ¿no? Entonces, por ahí la C es que se invalida.
Ahora, la D, ¿por qué no la D? Dice, elementos de la cultura europea latentes en la idiosincrasia haitiana, ¿no? Elementos de la cultura europea latentes en la idiosincrasia haitiana. Lo real maravilloso tiene que ver netamente con el ambiente americano, ¿no? Porque se trata de capturar precisamente esa dimensión, ese mundo americano. Entonces aquí no tiene que ver la cultura europea, que es, sí, está latente en la idiosincrasia haitiana, ¿no? Sobre todo en la cultura francesa, pero no es el fundamento de lo real maravilloso, sino de el ámbito o el mundo hispanoamericano, ¿no? Entonces, por ahí la D se invalida. Y la E se invalida, dice costumbres religiosas, rituales y prácticas ceremoniales ya extintos. Esto es lo que lo invalida. Porque lo real maravilloso alude a costumbres religiosas, a rituales, ¿no? La magia negra, el vudú, por ejemplo, que se describe en el reino de este mundo, ¿ya? Como prácticas. Pero lo real maravilloso alude a esas prácticas porque están vivas, o sea, porque todavía se realizan, se ejercen. No son prácticas extintas, como dice la alternativa ahí, ¿no? Entonces, por eso se invalida, ¿no? Entonces nos quedamos con la alternativa B en ese sentido. ¿Sí? Ujú. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? Aquí ya nos centramos un poquito más en la novela El reino de este mundo, ¿no? De Alejo Carpenter. La pregunta específicamente nos pide leer el fragmento y luego marcar la alternativa, pero teniendo en cuenta el argumento de la obra. ¿Ya? Es decir, nos van a preguntar o nos van a pedir identificar un enunciado que identifique el fragmento dentro de la historia o del argumento de la novela. ¿Sí? Entonces vamos a leer primero el fragmento. La clave aquí es la C. Ujú. La C dice, ¿no? Ha vuelto a la isla de Haití luego de ausentarse por algún tiempo, ¿no? Hay un retorno. Ahí nosotros podemos recordar, ¿no? A grandes rasgos, tanto el argumento, ¿no? La novela se centra, ¿no? El reino de este mundo se centra en el personaje de Tinoel, ¿no? Un esclavo. Y desde sus experiencias, digamos, vamos observando nosotros las diversas rebeliones, las diversas etapas de ese fragmento de la historia de Haití. Entonces, este personaje, el de Tinoel, va a, junto con su amo, van a abandonar Haití, ¿no? Y se van a ir a Cuba. Y allí en Cuba, Tinoel va a ganar su libertad y así es como va a regresar. Entonces, lo que acá nos está indicando la C es precisamente ese punto, ¿no? Es decir, cuando Tinoel regresa, ¿no? Por eso dice, ha vuelto a la isla. Entonces, veamos cómo en el fragmento se presenta este hecho, ¿no? Dice, al cabo de varios días de marcha, acá ya hay una pista, está caminando, ¿no? Lo cual me connota pues un viaje. Y Noel, dice, comenzó a reconocer ciertos lugares. Es decir, él estaba caminando, está en un espacio, y dice, comenzó a reconocer. ¿Qué implica esta frase? Implica que él está retornando a un lugar donde él vivió. Por eso lo reconoce.
reconoce, es decir, lo vuelve a conocer. Entonces, ahí se evidencia la alternativa C, ¿no? Porque él está regresando a la isla, ¿no? Por eso reconoce ciertos lugares, ¿no? Luego dice, por el sabor del agua, supo que se había bañado muchas veces, pero más abajo, en aquel arroyo que serpeaba hacia la costa. Ahí nos está diciendo, ¿no? Él supo que era ese lugar donde él se bañaba, ¿no? Es decir, lo reconoce nuevamente. Luego dice, pasó cerca de la caverna en que Macandal otrora hiciera macerar sus plantas venenosas, ¿no? Con las cuales Macandal mata, ¿no? A muchos de los colonos, ¿no? Él envenena el agua que ellos luego consumen. Ese es un hecho histórico, por ejemplo, y la novela lo destaca, ¿no? Como un hecho extraordinario. Luego dice, pero más abajo en aquel arroyo que serpeaba hacia la costa. Y luego dice, pasó cerca de la caverna en que Macandal otrora hiciera macerar sus plantas venenosas. Cada vez más impaciente, descendió por el angosto valle de Dondón hasta desembocar en la llanura del norte. Entonces ya ahí nos está ubicando en un espacio y sobre todo nos está señalando, ¿no? Esta idea de que él está regresando, está retornando. Entonces dice, siguiendo la orilla del mar, se encaminó hacia la antigua hacienda de Lenormand de Messi, ¿no? Recordando, Lenormand de Messi era el amo de Tinoel, ¿no? Solo que cuando se van a Cuba, Lenormand de Messi termina muerto, ¿no? Muere. Y por eso Macandal, perdón, Tinoel regresa, ¿no? Muy bien, entonces vemos ahí varias referencias al viaje, al tránsito, ¿no? Que está desarrollando el personaje, ¿no? Y que es lo que concuerda con la alternativa C. Ujú. Muy bien. ¿Por qué las demás no son claras? Veamos. Dice, desea encontrar a su amo tras estallar la rebelión de Bugma. Bueno, si tomamos en cuenta el fragmento y lo contrastamos con el argumento de la novela, eh, su amo ya está muerto, ¿no? Él no está buscando a su amo, ¿no? Además, el texto citado tampoco hace referencia a ello, ¿no? O sea, no nos dice que él esté buscando a Lenormand, sino simplemente dice que llegó a la hacienda de Lenormand, que es otra cosa. Entonces, eh, esta no es la clave precisamente por eso, ¿no? La B dice, es libre gracias a la generosidad del colono Lenormand de Messi. Ahí, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas porque, claro, él logra su libertad pero lo hace porque al final Lenormand fallece, ¿no? Y así él puede comprarse su libertad. Entonces no es por la generosidad, no tanto. Entonces ahí es incorrecto, ¿no? Ajá, ahí. Luego la D, ¿por qué no es? Dice, quiere rendir tributo a Macandal y propiciar una nueva revolución. Claro, Tinoel admira a Macandal, ¿no? Como muchos de los esclavos lo admiran. Pero esta segunda parte es la que no concuerda, ¿no? Porque Tinoel no pretende iniciar una revuelta, o a pesar de que se puedan dar, digamos, los elementos, ¿no? Para que se cuajen, pero no, no participa ni tampoco promueve alguna revuelta, así que ahí es falso, ¿no? Y la 7 dice, había descubierto que Henry Christophe era el monarca de Haití, ¿no? Bueno, ese detalle no se está mencionando acá, no se menciona para nada a Henry Christopher, ¿no? Y mucho menos se está describiendo aquí que el personaje se entere, ¿no? De que él es el monarca de Haití, porque pues, sí, o sea, inclusive Tinoel va a tener ahí algunos problemas, ¿no? Pero no hay ese reconocimiento en el fragmento,
Entonces, por eso eh, lo vamos a anular. Ahí está. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que haya que profundizar. Si no, vamos a la tercera pregunta. ¿Sí? La tercera pregunta dice, ¿qué tema de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier es aludido en el siguiente fragmento de la obra? ¿O qué tema, ¿no? Se aborda en el fragmento que se está viendo, ¿no? Entonces hay que leer el fragmento, ¿no? De cajón y luego cotejar con él, con las alternativas. Pero para hacerlo de una manera práctica, vamos a mencionar primero la clave, ¿no? La clave es la E, la esclavización de la población haitiana. Entonces vemos, a ver, cómo se presenta en el fragmento. Tinoel no veía la manera de ayudar a sus súbditos nuevamente encorvados bajo la talla de alguien. Está hablando ahí del abuso, de la explotación que sucede cuando él regresa después del viaje, ¿no? El anciano comenzaba a desesperarse ante ese inacabable retoñar de cadenas, ese renacer de grillos, esa proliferación de miserias que los más resignados acababan de hacer, por aceptar como prueba de la inutilidad de toda rebeldía. Tinoel temió que también le hicieran trabajar sobre los surcos a pesar de su edad. Por ello, el recuerdo de Macandal volvió a imponerse en su memoria. Macandal siempre como una referencia, como un punto importante. Y lo que teme aquí, en este caso, Tinoel dice que lo hagan trabajar, ¿no? Que lo sometan. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está describiendo ahí? La esclavitud, ¿no? O sea, ¿qué es lo que teme el personaje? Pues que lo pongan a trabajar, ¿no? Encadenado, ¿no? Un trabajo forzado. Entonces, eso es lo que, sobre todo, contribuye a elegir la alternativa E, ¿no? Muy bien, ahora, las demás, ¿por qué no son alternativas? A ver, vamos a ver. El ascenso al poder del esclavo Tinoel. Bueno, aquí la mayoría de alternativas no son porque no están referidas en el fragmento, ¿no? Por ejemplo, el ascenso al poder del esclavo, pero acá Tinoel no es el que asciende. En tal caso sería pues em, eh, Christopher, ¿no? Pero no Tinoel, ¿no? Tinoel en la novela no tiene ningún interés ni tampoco participa, ¿no? En el ejercicio del poder, ¿no? Sino simplemente es un esclavo a través del cual vamos conociendo nosotros los hechos y los hechos históricos también. Entonces, esta no es la alternativa, ¿no? Ujú. Ahí. La B dice, la tiranía que ejercía el colono europeo. Mm, bueno, el fragmento no especifica que se esté hablando del colono europeo. Claro, sí, en la novela se alude, inclusive es uno de los temas, ¿no? El abuso, pero en el fragmento no está presente esa característica, ¿no? Porque solamente se habla de, mm, claro, ¿no? De la sensación que siente y del temor que siente, ¿no? De ser prisionero, ¿no? Eso es lo que se señala ahí, ¿no? Y eso es lo que se está señalando acá, ¿no? Pero no se habla de ninguna manera de la tiranía, es decir, que los colonos sean quienes estén ejerciendo, pero eso es, claro, parte de la novela, pero en este fragmento no se está mostrando, ¿no? Luego la C dice el espíritu rebelde del hombre del Caribe. Bueno, eso se puede inferir quizás a través de la novela, pero en el fragmento no se puede, aún no se puede siquiera inferir, ¿no? La C, porque no es la C, dice el espíritu rebelde del hombre. Ah, esto ya lo vimos. Ujú. La sabiduría difundida por Macandal, ¿no? Bueno, eso es cierto en el libro, ¿no? Porque Macandal se convierte en un símbolo, ¿no? Que inspira, que mueve, entonces hay un enorme conocimiento a su alrededor. Pero el fragmento no está hablando de
este, eh, no está hablando precisamente de ese aspecto, ¿no? Eh, de la sabiduría, de cómo Macanda la aporta, cómo inspira, de eso no está hablando, ¿no? Sino simplemente está hablando de el- esa imagen de esclavitud y ese temor a la esclavitud, ¿no? Que atraviesa el personaje. Entonces, no va porque este fragmento no lo aborda, ¿no? De esa manera. Ujú. Muy bien. Ahí llegamos a 4. A ver, un segundo. Ujú. Ya, muy bien. Entonces continuamos. Vamos con la pregunta 4. Ahora vamos con la pregunta 4. Dice, después de realizar la lectura del fragmento, ¿no? Dice, es correcto afirmar. Es decir, que se puede concluir a partir de la lectura del fragmento, ¿no? Tomar como conclusión, no como cierre. Entonces, eh, veamos, acá la clave es la de el mundo mágico, ¿no? Subsisten elementos folclóricos de notable influjo africano, ¿no? En el fragmento, ¿qué tipo de elementos folclóricos encontramos? Tiene que ver precisamente, ¿no? Con las creencias, ¿no? Y la magia. A ver, dice, este hecho, al volver a su memoria, lo llevó a Monsieur Lenormand de Messi, lo llenó, perdón, de zozobra, haciéndole comprender que un tambor podía significar en ciertos casos algo más que una piel de chivo tensa sobre un tronco ahuecado. Los esclavos tenían, pues, una religión secreta que los alentaba y solidarizaba en sus rebeldías. A lo mejor, durante años y años, habían observado la práctica de esa religión en sus narices, hablándose con los tambores de calendas sin que él lo sospechara. Claro, aquí se centra bastante en la imagen de los tambores, del sonido, ¿no? Y de cómo, digamos, esa práctica forma parte, ¿no? eh, de sus creencias. Entonces, sí, se está describiendo un mundo donde los elementos, ¿no? Tienen una enorme influencia. Muy bien, veamos por qué no son clave las demás. Ah, dice, lo real maravilloso sintetiza los aportes de la región americana y de la occidental. Bueno, en realidad la definición de lo real maravilloso es mucho más general, ¿no? Ahí como que se está focalizando en un aspecto nada más, ¿no? Eh, ¿No? De síntesis de los aportes de la cultura africana y occidental, ¿no? En gran medida, este, lo real maravilloso, bueno, mm, claro, lo real maravilloso es un concepto mucho más general, ¿no? Que se restrinja a la cuestión de la religión africana puede ser una, digamos, de sus modalidades, ¿no? Pero en lo general, ¿no? Lo real maravilloso se va a centrar precisamente en esos hechos extraordinarios, ¿no? Y en el caso del fragmento, ¿no? La alternativa A no lo describe, ¿no? Con plenitud. Vamos a marcarlo acá. Ujú. Ya. La B dice, el deseo de libertad se transmite mediante el incesante sonido de los tambores. Bueno, ahí los tambores son una amenaza en realidad, ¿no? O sea, no lo toma como una inspiración, como libertad, como exaltación, ¿no? Sino suena y a Lenormand de Messi
le causa zozobra, dice, ¿no? Tratando de comprender ese sonido, ¿no? Entonces hay un temor, ¿no? Hay un temor. Y no hay un deseo de libertad que se busque transmitir a través precisamente de ese concepto, ¿no? La C dice, la población oprimida ha asimilado las creencias de las colonias afroperuanas, ¿no? Mm, bueno, de eso no habla el fragmento definitivamente, ¿no? Simplemente nos presenta ya el personaje, ¿no? Este, administrando, ¿no? La C dice, la población oprimida ha asimilado las creencias de las colonias afroperuanas. Bueno, ahí lo descartamos rápidamente por el término afroperuano. Pero dice acá, dice, la población oprimida ha asimilado las creencias de las colonias afroperuanas. Eh, bueno, eso puede ser, digamos, en gran medida, sí, cierto, pero eso no está acá en el fragmento, ¿no? El fragmento es muy claro, ¿no? Habla de los tambores, habla de su temor, habla de que algo le va a pasar, etc. Eso entonces es lo que invalida la 4, ¿no? Y la 5, bueno, un segundo. La alternativa E, perdón, la última, dice, el amo francés descubre que la cosmovisión caribeña repercute en los esclavos, ¿no? Claro, en el caso de aquí, lo que encontramos nosotros es em, cómo se impregna, ¿no? En ese entorno del personaje esa cultura, ¿no? Pero en el caso directo de aquí eso no sucede, ¿no? El caso es muy concreto, ¿no? Se centra sobre todo en los temores o en el temor del personaje frente al sonido de los tambores, ¿no? Eso es lo que sobre todo se plantea ahí, ¿no? Entonces, y eso no corresponde, ¿no? Entonces ponemos así, tachado, ¿no? Muy bien. Ujú. Sí, Audrey, dime, tienes la mano levantada. Profesor, buenos días. Ujú. Una pregunta. No sé si interpreté bien el argumento, pero me causa duda en la última parte que dice, a lo mejor durante años y años habían observado las prácticas de esa religión en sus mismas narices. Ah, ya. Eso te estás refiriendo, ¿no? Em, ese fragmento, si mal no recuerdo, se está refiriendo a Tinoel, creo. No sé si lo tienes así. Bueno, yo lo comprendo como Ujú. si, claro, a Tinoel. Ah, ya, claro. Entonces, bueno, ahí el fragmento nos está planteando la idea de la libertad, ¿no? Porque no escuché muy bien ahí, como que hubo un pequeño corte. El fragmento, nuevamente léelo, por favor. Se me fue ahí el internet, Sí. o se me paró. Ujú. Dice, a lo mejor durante años y años habían observado las prácticas de esa religión en sus mismas narices, hablándose con los tambores de calendas sin que él lo sospechara. Ya, correcto. Ya. Esa alusión que corresponde en gran medida a lo que estamos viendo acá, ¿no? Eh, ya, ya. Ese fragmento, tú lo estás relacionando con qué, o sea, ¿cuál es la pregunta? O sea, a lo que voy es qué es lo que quiere dar a entender, porque Ah, ya. si Ujú. bien es cierto, al comienzo nos indica que él empieza a reconocer que los tambores no son simplemente tambores, sino que tienen otro significado. Y luego habla sobre que los esclavos, por medio de una nueva religión, como que se unían entre ellos para poder rebelarse.
Claro, sí, eso es justo lo que tú dices es en gran medida lo que sucede, ¿no? En tal caso complementa. Claro, todo está focalizado en la perspectiva aquí de Lenormand de Messi, ¿no? Y lo que se está diciendo ahí es, claro, los colonos vieron esas costumbres de manera superficial, ¿no? Por ejemplo, los tambores, ¿no? O sea, lo vieron así como algo simplemente festivo, una acción, etcétera, ¿no? Pero lo que no se daban cuenta era que debajo de esas acciones o costumbres había todo un mundo de creencias, de códigos, de comunicación, o sea, había todo un mundo, pero los colonos no se daban cuenta de eso, ¿no? Eh, y a eso se va refiriendo eso, ¿no? Lo que ahí, tan solo para complementar, Carpenter está planteando es la manera en la que el mundo hispanoamericano fue incomprendido, ¿no? Los escritores anteriores, por ejemplo, a esta nueva narrativa, dividían Hispanoamérica en dos mundos, ¿no? El mundo occidental, que era símbolo de la civilización, y el mundo autóctono, que era el símbolo de la barbarie. Y eso se desarrolla en la narrativa hispanoamericana antes, ¿no? Antes de esta nueva narrativa. Pero lo que nos propone la nueva narrativa es precisamente ese descubrimiento, ¿sí? De las creencias que eran consideradas como oscuras, ¿no? Como caóticas, ¿no? Porque detrás de esas imágenes había todo un mundo, o sea, hay un mundo, ¿no? Hay una creencia, eh, hay la identificación de toda una cultura. Entonces, eso es a donde va también el fragmento que estamos comentando, ¿no? Como Lenormand observa esos tambores, pero lo observa como si fuera una anécdota, ¿no? Pero luego se dan cuenta, ¿no? Que esa costumbre tiene todo un sustrato, ¿no? De creencias, de cultura, ¿no? Entonces no es simplemente tambores, son palabras, son mensajes, ¿no? Comunicación, ¿no? Que se transmite, ¿no? Entonces hay detrás todo ese mundo, ¿no? Eso es lo que parece también se puede comentar ahí, ¿no? No sé si. Ujú, Sí, está claro. Muchas gracias, profesor. ajá, muy bien. Vamos entonces con la pregunta 5. En el caso de la pregunta 5 ya estamos con García Márquez, ¿no? Le decía al inicio, hay estos dos autores tienen mucha relación, pero hay entre los dos una diferencia y es el hecho de que Alejo Carpentier se concentra en lo que es lo real maravilloso y García Márquez en lo que es el realismo mágico, ¿no? Eso principalmente. Entonces aquí ya estamos ingresando a ese concepto, ¿no? Y la primera, esta pregunta, ¿no? Nos está pidiendo, ¿no? Cotejar el argumento de la novela. ¿Mm? Entonces vamos a resolverla. Aquí la clave es la B, dice. De acá. Por lo tanto, la alternativa uno y la alternativa 2 son correctas. Ahora vamos a leer. El primero dice, el pueblo de Macondo fue visitado por unos gitanos al mando de Melquiades. Bueno, primero hay que recordar así de manera muy sucinta que la historia de la novela Cien años de soledad se centra en Macondo, es decir, ese espacio que va a ser fundado por los patriarcas, digamos, ¿no? De Macondo, que son Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía, una pareja de esposos que huye de su pueblo natal. ¿Por qué? Porque cometieron incesto. Y el ser que van a ser, porque Úrsula quedó embarazada, ¿no? Es entonces el producto de ese incesto y por lo tanto ellos temen que caiga sobre ellos un castigo, ¿no? Que el hijo nazca con cola de cerdo, ¿no? Eso es la idea, ¿no? Y eso hace que ellos viajen, ¿no? Lleguen a un lugar, ahí funden Macondo, ¿no? Y la historia se desarrolla y se repite, ¿no?
Entonces, sí, el único que llega a ese pueblo recóndito, oculto, ¿no? Donde se van a refugiar los buen día, es el pueblo de Macondo, ¿no? Es ese espacio donde el único contacto que tienen con el espacio exterior es Melquiades, ¿no? Melquiades es un gitano, ¿no? Viajante llega a Macondo, se hace amigo de José Arcadio y es la fuente de esos elementos exóticos, esos elementos mágicos, ¿no? A los cuales va a ser muy aficionado José Arcadio. Entonces, la uno sí, correcto, esa es verdadera. Luego, veamos la 2. Dice, el coronel Aureliano Buendía, de postura liberal, enfrentó al orden conservador. Sí, dentro del contexto social, histórico de la novela, la novela, se ubica dentro de lo que viene a ser la guerra civil, ¿no? En Colombia, una etapa de su historia. Y Macondo más o menos se va a ubicar ahí. Muy bien, entonces en medio de esos levantamientos, de esas pugnas, ¿no? Es donde aparece este Aureliano, el coronel, ¿no? Quien se afilia a los ejércitos liberales y va a pelear contra los conservadores. Eh, sí, entonces eh, sí es correcto, por eso la alternativa, ¿no? Ujú. Ahora la 3 y la 4, ¿por qué no? A ver, veamos. Dice, Aureliano II es quien lideró una huelga contra la compañía bananera, ¿no? No, ¿no? Quien participa y lidera, ¿no? esa huelga es José Arcadio II. José Arcadio II. Y entonces acá la alternativa es falsa, ¿no? No es Aureliano, sino es José Arcadio. Muy bien. Y la 4 dice, finalmente, los vientos huracanados y un fuerte sismo acabaron con Macondo. Cuando todo se descubre, ¿no? Se menciona también, ¿no? Cómo Macondo termina siendo condenado, ¿no? Y cómo es condenado precisamente a ese silencio, ¿no? A esa marginación, a ese apartarlo, ¿no? Y Macondo termina siendo arrasado de la faz de la tierra, ¿no? Se desaparece. ¿Producto de qué? De vientos poderosos, huracanados, ¿no? Que son los que van a transformar todo ese entorno. En cambio, no se producen sismos, ¿no? Los sismos no hay en la novela una descripción de un sismo, y más aún todavía que contribuya o que forme parte de el final, ¿no? De esta pregunta. Entonces, no es, ¿no? Vamos a marcarlo así. Ya está, muy bien. Entonces, esta es la pregunta 5. Vamos con la pregunta 7. Ya, si hay cualquier duda, cualquier inquietud, bienvenida a la pregunta. ¿Ah? Ujú. A ver, un segundito. Ya, listo, muy bien. Vamos entonces ahora con la pregunta número 6. Seguimos con 100 años de soledad. Ujú. Y esta pregunta particularmente nos pide, ¿sí? También abordar un fragmento, ¿no? del argumento de la novela, ¿no? Y ese fragmento
nos presenta a Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonio, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Dentro del proceso, ¿no? De la historia de Macondo, ¿no? La historia atraviesa varias etapas, ¿no? Varias generaciones de los Buendía, ¿no? Y en el caso de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, ellos son los últimos, uno de los últimos descendientes, ¿no? Él es el sobrino de Amaranta Úrsula, ¿no? Él es su tía. Y lo que va a suceder ahí es que los dos se van a unir. Y con ello volvemos al punto de inicio. ¿Por qué? Porque Macondo, en gran medida, fue originado a partir de un incesto, ¿no? Porque cuando Úrsula Iguarán y José Arcadio, ¿no? mantienen esta relación incestuosa, ¿no? Ellos estaban en su pueblo natal y de ahí por las críticas van a tener que abandonar su pueblo e irse a buscar un lugar donde vivir. Entonces lo mismo está pasando acá, pero estos dos personajes, Aureliano y Amaranta, van a marcar la etapa final de, el, eh, de la historia de Macondo, ¿no? Un poco también ahí se ve esa imagen como circular, ¿no? De la novela, ¿no? Porque Macondo empieza con un incesto y Macondo termina también con un incesto, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces ahí ya tenemos en el comentario la clave, ¿no? Aquí la clave es la D, ¿no? Aquí, ¿no? Se trata de su propia tía, es decir, Amaranta Úrsula, ¿no? Como consecuencia de ese romance, dice, nacerá un niño portador de una cola de cerdo. A ver. Bueno, en gran medida ya las demás alternativas se invalidan rápidamente, ¿no? Porque acá la pregunta es muy directa. La pregunta es casi diría literal, ¿no? Dice, era una mujer casada, no, Amaranta Úrsula no era casada, ¿no? Entonces ahí, por ahí, ya lo invalidamos. Dice, deberán abandonar ambos el hogar de los Buendía. Eh, no se plantea eso con ellos, ¿no? Los, al final consuman, ¿no? Su unión y ya toda esa realidad va a terminar desapareciendo, ¿no? De la faz de la tierra. Ujú. La B dice, había cometido un incesto y hasta ahí ya es cierto. Serán devorados por hormigas los recién nacidos, ¿ya? Mm, acá lo que invalida, ¿no? Es cuando dice los recién nacidos. En realidad solo nace un niño nada más, que es el que nace con cola de cerdo, y es ese niño el que termina siendo devorado por las hormigas, ¿no? Eso es lo que se plantea ahí, ¿no? Entonces, ujú. Luego la C. ¿Por qué no la C? Dice, ella provenía de Europa, volverán a enfrentarse los conservadores y liberales. Bueno, Amaranta Úrsula no es una persona europea. Y entonces, en ese sentido, ahí se invalida la alternativa C, ¿no? Es decir, el distractor. En el caso de la E, dice, caería sobre ellos una maldición. Bueno, sí, la maldición cae porque están cometiendo un incesto, ¿no? Eso es lo que plantea. Pero, dice luego, como consecuencia de ese romance, nosotros, ¿no? Eh, a ver, un segundito acá. Ajá, claro, de la unión de ellos, ¿no? Como consecuencia va a venir el fin, ¿no? Del mundo de Macondo, ¿ya? Y no que perderá la vida Úrsula y Guarán. O sea, la maldición es que ellos
que cometen incesto, y nacerá ahí el niño con cola de cerdo y ahí es donde se cumple, ¿no? Y al final Macondo termina siendo arrasado de la faz de la tierra, ¿no? Como dice. Ujú. Muy bien. A ver acá. Sí, ujú. Muy bien. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Muy bien, vamos con las 7. Muy bien. La pregunta 7 dice en el enunciado, ¿no? Dice, en el fragmento citado perteneciente a la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez se aprecia uno de los temas más relevantes de la obra. O sea, en este fragmento, ¿no? Se aprecia uno de los temas, dice, más relevantes de la obra, ¿no? Aquí la clave es la A, la soledad. Bueno, claro, es el más relevante porque se centra y el título inclusive lo alude directamente, ¿no? Y los Buen Día expresan esa soledad, ¿no? En todas sus generaciones, ¿no? El pueblo mismo no está totalmente aislado del mundo exterior. Pues ahí también se refuerza esa idea de soledad. Entonces veamos a ver cómo se presenta ello en el fragmento. Dice, siempre a toda hora, dormida y despierta, en los instantes más sublimes y en los más abyectos, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le había seleccionado los recuerdos y había incinerado los entorpecedores montones de basura nostálgica que la vida había acumulado en su corazón y había purificado, magnificado y eternizado los otros, los más amargos. Úrsula, en cambio, evocó a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas. Aureliano II resolvió que había que llevarla a la casa y protegerla, pero su buen propósito fue frustrado por las inquebrantables intransigencias de Rebeca, que había necesitado muchos años de sufrimiento, miserias, para conquistar los privilegios de la soledad y no estaba dispuesta a renunciar a ellos a cambio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la misericordia. Entonces ahí se puede observar, ¿no? Precisamente cómo se va graficando a los personajes, o al personaje aquí más específicamente, como un ser solitario, ¿no? Un ser que vive como apartado, ¿no? ¿Acaso en esa imagen como de marginalidad, ¿no? Que es el designio de los personajes, ¿no? O sea, de los buen día, ¿no? Ellos viven marcados precisamente por esa soledad, ¿no? Muy bien, ¿no? Veamos los demás porque no son clave. Dice, el sufrimiento de las mujeres de Macondo. Bueno, no se describe acá a las mujeres de Macondo, eh, y mucho menos, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Que va aludiendo. Así que por ahí ese enunciado no es exacto, ¿no? Ujú. Luego el antagonismo entre Amaranta y Rebeca, ¿no? Sí, se menciona a Rebeca, ¿no? Y se menciona a Amaranta, pero donde dice ahí, Amaranta pensaba en Rebeca porque la soledad le había seleccionado los recuerdos, se había incinerado los... Pero no se está describiendo que haya algún, eh, digamos, algún enfrentamiento, ¿no? Algún antagonismo entre Amaranta y Rebeca, ¿no? Entonces, ahí también se invalida el enunciado. Y luego dice, la postura intransigente de los ancianos. Intransigente es aquello que no, eh,
se soporta, por ejemplo, ¿no? Que no se tolera, ¿no? Yo no acepto, no soy intransigente, ¿no? Pero eso no es lo que se muestra, ¿no? Abajo solamente dice, no estaba dispuesto a renunciar a ello a cambio de una vejez perturbada por los falsos. Es decir, está hablando simplemente, ¿no? Del estado, la vejez, etcétera, pero no está planteando como intransigencia, ¿no? Como dice ahí. Luego dice, acá, esto tiene que ir así. Luego dice la historia de la extensa familia Buendía. Ya, aquí no se enumera a los Buendía, ¿no? No se enumera desde sus orígenes, desde ¿no? Desde los primeros momentos no se habla, ¿no? El tema no es los Buendía acá, ¿no? Entonces, eso también se elimina claramente, ¿no? No hay ningún pasaje donde se esté hablando del patriarca, de quién lo sucedió, cómo fue, etcétera, ¿no? Así que la invalidamos también, ¿no? Muy bien. Nos quedamos con ujú. Vamos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta. Ujú. Ahí me habías escrito, dice, eh, ¿usted cuenta con las diapositivas de este tema? Sí, sí, tengo las diapositivas, pero yo no las puedo pasar. En tal caso es si es que tengo que absolver alguna duda, ¿no? Puedo recurrir a la diapositiva, pero o hay un punto en particular que quieres eh, que tal vez lo puedo explicar. Profesor, ¿no Sí. habría la posibilidad de que en todo caso solamente las presente y ya yo le tomo captura? Puede ser, por supuesto, y voy Por comentando favor. así puntualmente, sí, no hay problema, porque es como de estar en clase, ¿no? Y Claro, por tú no favor. recibiste la clase todavía. Justo falté ese día y por eso necesitaba la retro. Ya, muy bien, ya no te preocupes, ¿ya? Voy a Muchas gracias. presentar la diapositiva y de paso voy comentando y si hay alguna pregunta me indicas para poderlo comentar, ¿no? A ver, vamos por aquí, acá está. A ver, un segundo, está cargando. Ajá, muy bien. Acá está. Ya, a ver, un segundo. Ya, muy bien. Lo voy a presentar así para ir comentando también algunos detalles mientras tú le vas, en este caso, vas capturando, ¿no? La imagen. Bueno, como comentábamos, esta es la semana de el realismo mágico, lo real maravilloso, ¿no? Y a través de dos autores, vamos a trabajar Alejo Carpenter y Gabriel García Márquez, ¿no? Empezamos primero con Carpenter porque es, digamos, el anterior, ¿no? Es el que primero, digamos, se constituye. Profesor, disculpe, ¿está presentando? ¿No lo es? A ver, déjame ver. No. Pensé que, a ver, nuevamente lo voy a... Ahora sí, ya está, ahora sí. Ujú. Muy bien, ahí.
Entonces, eh, son estos los temas de esta semana, ¿no? Donde se habla de los dos autores como representación de esos dos conceptos que estábamos mencionando, ¿no? El realismo mágico y lo real maravilloso. ¿No? El primero de los autores que se aborda es Alejo Carpenter. Es un autor anterior, ¿no? A García Márquez. Es un autor cubano, ¿no? Que muere en París. Es un intelectual muy abierto, ¿no? No solamente es un escritor, es un ensayista, un musicólogo. Tiene un vasto conocimiento, no solamente de la cultura occidental, sino de la cultura misma del Caribe, ¿no? La cultura no de raíces africanas. Entre sus novelas más sobresalientes, ¿no? Son las que se ven aquí y la que se va a trabajar sobre todo, que es El reino de este mundo, ¿no? Características de su obra, ¿no? Lo menciona de manera muy puntual. Propone el concepto del horror maravilloso, que era lo que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Que se refiere a atender o concentrarse en recoger esos eventos sobresalientes, extraordinarios, ¿no? Que forman parte de la realidad, es decir, no solamente del hecho histórico, sino también del mundo mítico o mágico, ¿no? Que lo va a envolver. Gran parte de su narrativa está ambientada en el Caribe, ¿no? Precisamente el reino de este mundo se enfoca, ¿no? En la tradición del Caribe colombiano y más que nada de la tradición africana, ¿no? Es así que muestra, ¿no? Elementos de la magia, ¿no? La hechicería, el ocultismo, ¿no? Que va a ser elementos o van a ser elementos que describen la naturaleza de esa cultura africana, ¿no? Que se ha trasplantado en este lugar, ¿no? Ujú. Y en uno de sus temas también importantes es el problema de la identidad, ¿no? Que es en realidad un tema de todos los escritores de este periodo, ¿no? El tema de lo hispanoamericano, la identidad, ¿no? Pero que en el caso de Carpentier esto se, digamos, consolida, ¿no? Sobre todo a través de la interpretación de la cultura africana, ¿no? Ujú. La novela que de él trabajamos es la novela El reino de este mundo, que es una de sus primeras novelas, que es una novela en la que él plantea precisamente el concepto de lo real maravilloso. Ujú. La historia es muy concreta. Se trata de las revoluciones de los esclavos negros, ¿no? Que nos son narradas, ¿no? Desde la perspectiva de eh, Tinoel, ¿no? Tinoel es un esclavo, ¿no? Que pertenece a un colono francés llamado Lenormand de Messi, ¿no? Y Tinoel, a través de sus ojos, vamos a ir conociendo las diversas, los diversos hechos, ¿no? Sobresalientes que envuelven ese periodo, ¿no? Un periodo que se ubica más o menos a fines del siglo eh, XVIII, ¿no? Sí, a fines del siglo XVIII, inicios del XIX, ¿no? Todo ese periodo de esclavos negros y demás. Em, y a través de Tinoel vamos a presenciar, pues, ¿no? Las revueltas, las diversas revueltas, por ejemplo, la de Macandal, ¿no? Una de las principales, ¿no? Y más importantes, ¿no? Luego también la de Boukman, ¿no? Que es otro de los esclavos, ¿no? Que va a liderar una segunda revuelta. Ahí con la revuelta de Boukman es con el que Tinoel y su amo, Lenormand de Messi, terminan abandonando Haití y se van a Cuba, ¿no?
con el temor precisamente de esta revolución. En Cuba muere Lenormand de Messi y Tinoel regresa, ¿no? Y cuando regresa, topa con la entronización de un esclavo negro llamado Chris Christopher, que era un cocinero y que se tornó al final ahora rey, ¿no? Y ahí es donde Tinoel vive, ¿no? Ese gobierno que resulta siendo tan tiránico como el de los colonos, que resulta siendo igual de tiránico. Y entonces eh, ahí Tinoel es donde él empieza ya a desconfiar de esa idea del mundo feliz, ¿no? De esa búsqueda del reino, ¿no? De esa búsqueda de la libertad. Y la novela termina de esa manera, ¿no? Con Tinoel, digamos, un tanto decepcionado porque al final la búsqueda, la esperanza, ¿no? Que proponía esas revoluciones, esas revueltas, no se, no se concretan en algo real, ¿no? Entonces, en una tormenta, ¿no? Tinoel desaparece y deja para siempre, ¿no? El reino de este mundo. Esa es la propuesta en sí de la novela, ¿no? Mm, Muy bien, acá el tema central se destaca, que es la historia de la revolución de Haití, ¿no? Y otros temas, ¿no? Que habla de la tiranía, habla de los colonos sobre los esclavos, ya ni qué decirse de la esclavitud, ¿no? Donde se centra pues en los esclavos negros, ¿no? Traídos del África y que son sometidos, ¿no? En la isla, trabajos, etcétera. Y la realidad mágica, ¿no? Que viene a ser las creencias, ¿no? De estos esclavos, ¿no? Que vienen con su cultura, con su magia, su creencia, repito, desde el África. Ujú. Entonces, la novela es una propuesta de interpretación de nuestra realidad, ¿ya? Y esa interpretación surge o se plantea a partir precisamente de lo real maravilloso, ¿no? Como un concepto que incorpora los elementos mágicos, religiosos, creencias y demás, que antes eran, digamos, marginados, ¿no? Marginados. Muy bien. El otro autor que se aborda es Gabriel García Márquez. De él, sobre todo, se nos enfocamos en Cien años de soledad y a Gabriel García Márquez como representante de el llamado realismo mágico, ¿no? Muy bien, la novela Cien años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de un siglo, durante varias generaciones, ¿no? Durante varias descendencias de los Buendía, ¿no? Y en sí la novela tiene una historia que es como circular, ¿no? Desde que se funda Macondo hasta que se destruye Macondo, ¿no? Es el camino que sigue toda la novela, ¿no? Describiéndonos específicamente, sobre todo, el mundo de Macondo, ¿ya? Porque ese mundo de Macondo va a ser el ejemplo precisamente del concepto de el realismo mágico. Todos los personajes de la novela están marcados precisamente por el estigma del incesto, ¿no? Un estigma que se inicia, digamos, ¿no? Con el- la unión de José Arcadio y Úrsula Iguarán, ¿no? Que eran primos, se unen y terminan teniendo un hijo.
ella queda embarazada, ¿no? Y precisamente por ese motivo ella va a abandonar, junto con José Arcadio, abandona su pueblo natal. ¿Para qué? Para dar a luz lejos de todos, ¿no? Que todos los miraban, ¿no? De manera sancionadora, ¿no? Porque habían cometido el incesto, ¿no? Y es como se van, y así es como un día llegan a una ciénaga, ¿no? Y ahí es donde se quedan y ahí es donde fundan Macondo, ¿no? Un lugar también oculto, ¿sí? A la vista de todos, ¿no? Entonces, y ahí es donde durante 100 años se va a desarrollar la dinastía de los Buendía. Ujú. Ahora, hay algunas cuestiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando vamos desarrollando, digamos, ¿no? El argumento de 100 años de soledad. Y eso tiene que ver con la naturaleza del realismo mágico, ¿no? ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo se presenta? ¿No? En el caso de Carpentier, lo real maravilloso se concentra en rescatar esos eventos extraordinarios, ¿no? Sean, eh, digamos, de lo mítico, las creencias, o sean de la realidad inmediata, ¿no? Pero es recoger esos eventos mágicos. En gran medida, lo real maravilloso también nos presenta, perdón, el realismo mágico también nos presenta esa idea, ¿no? Una idea de retratar la realidad hispanoamericana sobre la base de tomar en cuenta o considerar esa dimensión mítica y esa dimensión histórica, ¿no? De la realidad. Ujú. Eso es lo que funda el realismo mágico, ¿no? Pero lo que sobre todo determina la naturaleza del realismo mágico es que eh, construye, ¿sí? Un elemento que es el mundo de Macondo. Y ese elemento lo va a construir sobre la base de la interacción entre un mundo histórico y social, lo real, digamos, la realidad, y un mundo de creencias, un mundo mítico, ¿no? Entonces, la novela lo que busca es unir esas dos dimensiones, pero unirlas en el plano de lo cotidiano, ¿no? Y eso es lo que se va a mostrar, por ejemplo, en Macondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí lo extraordinario, lo inédito, lo sorprendente y lo normal tienen la misma dimensión, ¿no? Todos, ¿sí? Actúan como si, digamos, no habría nada de qué sorprenderse, ¿no? Los de Macondo viven con hechos también, por supuesto, extraordinarios, ¿no? Como por ejemplo, este, cuando llueven flores, ¿no? O cuando una Remedios la Bella, ¿no? Asciende a los cielos, ¿no? O cuando a todos les da, ¿no? Esto de olvidar, la amnesia, esa serie de hechos, ¿no? Pero que los pobladores de Macondo ven como normales, ¿no? Ellos no se sorprenden, ellos ven un fantasma y conversan con el fantasma, porque no hay un hecho que se escape de esa cotidianidad. Entonces, el realismo mágico se plantea de esa manera, ¿no? Como todo, hasta lo más extraordinario, es llevado al plano de lo cotidiano. Ujú. ¿Sí? Es llevado al plano de lo cotidiano. Y en ese sentido, entonces, la novela se divide en dos, bueno, en cuatro dimensiones, ¿no? Lo social y lo histórico, que tiene que ver más con el referente real, ¿no? Es decir, los hechos históricos, la guerra civil, etcétera, etcétera. Y también, ¿no? Tiene que ver con las creencias y costumbres sociales. Entonces, eso es una dimensión de la novela. La otra dimensión es el mundo mítico, que no se compone simplemente de eventos fantásticos y demás, sino se complementa, ¿no? Con esa visión psicológica, ¿no? En la que
se reitera y se repite siempre el pecado que funda Macondo, ¿no? El pecado del incesto entre José Arcadio y Úrsula Iguarán, ¿no? Entonces ahí es donde se está desplazando la novela. Ya ni qué decir del mundo mítico, ¿no? Que se plantea ahí, ¿no? Como un ejemplo del realismo mágico. Entonces, esa es la idea del realismo mágico, ¿no? Todo es llevado a lo cotidiano. Los personajes no se sorprenden de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se ve ahí es parte precisamente de ese conocimiento, ¿no? Ujú. Muy bien, estas son las claves y mientras vas tomando captura de las claves, recordamos un pequeño punto que se estaba escapando por ahí, ¿no? Los niños, ¿no? ¿En qué sentido? Me refiero, mm, la manera en la que termina el mundo de Macondo, ¿no? A través del nacimiento de un ser con cola de cerdo, ¿no? Que viene a ser el hijo de Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonio, ¿no? De igual manera, ¿no? En la fundación de Macondo, ¿no? Cuando todo se produce, el incesto se produce y luego todo eso deriva en la aparición de Macondo, ¿no? Entonces, esa función, ¿no? Del niño al inicio, del niño al final, es lo que nos da esta idea de tiempo cíclico, ¿no? Como si todo se estuviera repitiendo, como si todo se estuviera volviendo siempre al punto de inicio, ¿no? Y entonces, ¿no? Esa idea de lo mítico es lo que al final va a pesar, ¿no? Enormemente. Ajá. Y va a ser construido sobre todo a través de algunos recursos, ¿no? Como por ejemplo el hipérbaton, ¿no? El hipérbaton es una figura muy recurrente en las novelas del realismo mágico. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio de exageración, la hipérbole, se tiende a crear lo mítico, ¿no? Que es precisamente el efecto que la novela quiere brindar sobre los hechos de la realidad, ¿no? Eso por principio. Muy bien, estas son las claves. Este fue un pequeño así recorrido rápido, digamos, de los temas de esta semana. No sé si tienes por ahí alguna pregunta, quizás. Tomaste captura de todos, ¿sí? Y si hay alguna duda en tal caso, para poderla responder. Ujú. Profesor, sí, me faltó solamente en la 8. No sé si podría regresar, por Ah, ya, favor. claro. Esta, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias, muy bien. Ujú. Profesor, y una pregunta. Sí, dime. Ujú. En las preguntas, en la última, la primera proposición dice, a nivel mítico se concibe la idea de tiempo cíclico gracias al empleo de la hipérbole. Aquí Ajá. figura como falso, pero porque no se relaciona la hipérbole con el tiempo cíclico. Ah, ya, claro. En el empeño de la obra de querer representar lo mítico,
Entonces, la obra recurre a varias estrategias, pero vamos a mencionar a dos. Uno es el uso de la hipérbole, pero ¿para qué lo emplea? Lo emplea para engrandecer el ambiente o los personajes, ¿no? Por ejemplo, cuando se describe cuando el primogénito de los Buendía, después de haberse escapado con una gitana, regresa, ¿no? La novela lo describe como un ser, como si fuera un dios, y la manera como lo describe es a través de hipérboles, ¿no? Entonces empieza a decirnos que él era pues tan fornido que tenían que tumbar las paredes de las casas para que él pueda entrar, que su cuello era más grueso que un tronco de árbol, que con una mano podía estrujar los caballos, ¿no? Ese tipo de imágenes que se emplean ahí para qué, para generar esta imagen de grandiosidad, ¿no? Del personaje, ¿no? Es decir, se lo eleva a un nivel mítico. En cambio, el tiempo cíclico no tiene que ver con la hipérbole. El tiempo cíclico tiene que ver con la idea de el constante retorno, ¿no? El tiempo cíclico es ese tiempo que va girando y girando y y los hechos se van repitiendo, ¿no? Se reiteran, ¿no? Entonces, eso en Macondo se recrea, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, entre otros, de que muchas de las acciones que realizan los padres, por decir, lo realizan los hijos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Que es la fundación de Macondo y luego la destrucción de Macondo, ¿no? Tienen el mismo evento, un incesto. Entonces, eso crea la idea de que todo ha vuelto nuevamente al inicio, ¿no? Es decir, el eterno retorno, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero ahí no interviene la hipérbole, ¿no? Para lograr ese efecto de tiempo cíclico, el autor emplea otros recursos, como por ejemplo, mencionar los nombres de los personajes eh, y cómo se repiten, ¿no? Cómo se repiten de generación en generación, ¿no? En cada generación hay un Aureliano, hay un eh, José Arcadio, hay una Úrsula, etcétera, etcétera, así, ¿no? Y esa reiteración de los nombres es lo que también crea el efecto de tiempo cíclico, ¿no? Porque a este personaje le sucede lo que le sucedió a su ancestro, ¿no? Y así, ¿no? Tiempo cíclico, ¿no? Esos son los dos, acaso, principales recursos que emplea, ¿no? La novela. Ujú. Muy bien.